Muy buenas tardes a todos y a todas las queridos y queridas compañeras que nos están viendo en esta tarde, en esta transmisión especial de Conexión Socialista, donde tenemos dos grandes invitados, estamos muy contentos por eso y queremos aprovechar también de agradecerle públicamente, ¿cierto?, por su disposición a participar de uno de nuestros programas de Conexión Socialista. Tenemos al compañero Daniel Melo, un sociólogo, exdiputado, ex vicepresidente también de nuestro Partido Socialista, y también tenemos al compañero Rodrigo Muñoz, que es vicepresidente de las Juventudes Socialistas. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Bienvenidos a Conexión Socialista. Sí, buenas tardes. Bueno, un saludo cariñoso, gracias por la invitación y contentos por poder compartir, al menos virtualmente, con las compañeras y compañeros de Quilpué y de la región de Valparaíso. Sí, nosotros también estamos muy contentos de poder tenerles en este programa, ¿cierto?, que hemos llamado Conexión Socialista. Compañero Rodrigo, ¿cómo está usted? Bienvenido nuevamente. Lo tuvimos en el aniversario, ¿cierto? Y ahora lo tenemos nuevamente. ¿Cómo está usted? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, todo bien por acá, ya después de una semana nueva de cuarentena en casa. Así que esperemos que sea un buen programa este y un saludo a todos y a todas quienes están siguiendo la transmisión de Conexión Socialista. Así es. Saludamos a todos los compañeros que ya se están conectando poco a poco, ¿cierto?, a nuestras transmisiones de este día domingo. Acá está un poco nublado, es un poco frío. ¿Cómo están por allá ustedes con el tiempo? Mira, acá amaneció un poquito nublado, pero después salió el sol, en buena hora. Pero igual es un sol medio raro, porque es medio tibio. Sí, acá en el campo de Padre Hurtado está más helado, está bastante más invernal el día de hoy. Así es. Vamos a revisar a ver a los compañeros que están enviando saludos ahí en nuestra transmisión, en esta conexión, a ver si tenemos ya algunos saludos. Mira, la compañera Yolanda Arellano está nuevamente con nosotros. Ella es la presidenta del Comunal Limache, así que le mandamos un fuerte abrazo. Antigua militante de nuestro partido, junto a su familia también. Su padre es el fundador de la radio latina de Limache, así que hay un fuerte cariño para ella en esta tarde. ¿Tenemos a alguien más que nos esté saludando por ahí? Carolina Rivero, muchas gracias, compañera, militante de nuestro comunal Quilpué. Buenas tardes a todos y a todas las compañeras y compañeros de Quilpué, y también del extranjero, que también nos han mandado muchos saludos en esta semana. Saludos desde Quilpué, de la familia Pablo Espinosa, en un día en que aprobamos desde la convicción, este 25 de octubre, aprobar una nueva constitución para un nuevo Chile. La compañera Claudia Espinosa, a través del Facebook de su esposo, ¿cierto?, está también saludando ahí, así que le mandamos un cariñoso saludo a ella. Es parte, ¿cierto?, de la comisión política de nuestro partido, así que un cariñoso saludo en esta tarde para ella también. El compañero Nelson Venegas, el alcalde de Calle Larga, ahí, que también le mandamos un cariñoso saludo, acá un saludo desde Nelson Venegas, dice, sí, que hay un cariñoso saludo también para el compañero que nos está viendo desde Calle Larga. Ahí estamos con los saludos. Bueno, compañeros, para comenzar, creo que necesitaríamos, ¿cierto?, empezar con un análisis un poco de lo que fue el estallido social. Compañero Daniel, ¿cuál es el análisis que hace usted respecto a lo que fue en el 2019 y lo que aparenta también ser este nuevo año? Sí, bueno, sí, sin duda, nuestro país los últimos 6 meses ha atravesado un conjunto de hechos bien significativos. El 18 de octubre marca para todas las chilenas y los chilenos un punto de inflexión, puesto que la consigna era los 30 años, ¿cierto? Los 30 pesos, los 30 años de reivindicaciones del pueblo chileno. Si uno analiza el proceso del estallido social, detrás del estallido social hay un conjunto de reivindicaciones bien particulares en materia de educación, en materia ambiental, en materia laboral, en la precariedad, en definitiva, de la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. Independiente de todos los avances que hemos podido tener, existe en el fondo un marco de desigualdad muy grande. Y todo aquello pues, fue puesto en escena. Y el pueblo chileno
puesto que la democracia, sus instituciones, la política en general no dio una respuesta satisfactoria, tuvimos este estallido social que en buena hora vino a transformar el país. Y creemos que producto de aquello, la sociedad chilena debiera afrontar un cambio de manera positiva. Porque si uno mira, por ejemplo, hace la conexión con la pandemia que estamos viviendo hoy día, ha quedado muy claro que todos aquellos bienes públicos por los cuales el pueblo chileno salió a las calles en materia de las reivindicaciones, hoy día con la pandemia han quedado mucho más claro para la ciudadanía la manera en la cual estábamos viviendo. Por ejemplo, ¿quiénes están pagando esta pandemia? La precarización laboral. Hay más de 2,5 millones de personas que no trabajan con ningún tipo de contrato. Si uno avanza un poco más allá, las pocas facultades que tiene el Estado, por ejemplo, para hacerse cargo de los recursos estratégicos del país, en materia de servicios básicos que debieran estar a libre disposición, ¿ya? Uno mira, por ejemplo, la falta, ¿cierto?, de preeminencia del Estado respecto a la toma de decisiones. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que el estallido social más la pandemia ha dejado claro que Chile requiere una transformación desde el punto de vista institucional. Por eso creo que es re importante a propósito del día de hoy, que es 26 de abril, que podamos avanzar hacia una nueva constitución, porque el país requiere de una nueva institucionalidad. No es posible que en plena pandemia o en pleno estallido social el Estado de Chile no pueda hacerse cargo en definitiva de aquellas cosas que hoy día están pendientes. Yo conversaba hoy por la mañana con un amigo que está estudiando en Suiza, que está estudiando economía, y me decía, mira, nosotros acá tenemos cubierto un conjunto de derechos mínimos, en Alemania, etcétera, países más desarrollados. Pero cuando uno mira, por ejemplo, cuáles son las medidas que viene tomando el Estado chileno, queda muy claro que esta crisis la están pagando los sectores más desprotegidos. ¿Quiénes son? Trabajadores independientes, las comunidades que no viven en lugares acomodados, por ejemplo, de las grandes urbes, sino que en los sectores populares, que tienen que desplazarse para trabajar, que no pueden dejar de trabajar para poder llevar sustento a sus familias. ¿Quién las están pagando, por ejemplo? Los jóvenes y niños y niñas que hoy día están en la educación pública municipal, no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Entonces, tenemos un conjunto de materias que, en definitiva, el Estado debe hacerse cargo. Yo tengo la impresión de que el estallido social fue muy claro en reivindicar un conjunto de derechos para la gente. Y yo insisto, es la acumulación de reivindicaciones que son particulares del mundo de la diversidad sexual, por ejemplo, del medio ambiente, del mundo del trabajo, de los temas educacionales que estaban pendientes en nuestro país, todos los temas de género también que fueron puestos con mucha fuerza en todo este movimiento, y en definitiva de una ciudadanía que sasteó porque también hay que hacer una autocrítica, porque nuestros propios gobiernos tampoco dieron respuesta a los problemas que había en la sociedad chilena. Tenemos un malestar social inmenso y grande, que parte en la base, pero además también tenemos una desigualdad que en definitiva tiene que ser enfrentada por el Estado. No es posible que en este país 2.000 personas, 2.000 familias ganen mensualmente más de 2.000 millones de pesos. Yo creo que es una cosa inmoral. Y en definitiva, uno acá, los ricos tienen que hacer un esfuerzo. Yo esperaría, a propósito de las medidas, de que hubiera un impuesto a la fortuna, a las grandes riquezas, ¿ya? Y que nos sigamos con estas medidas que en definitiva las sigue pagando el pueblo de Chile. Pero bueno, esas son las condiciones que tenemos. Yo creo que también hay un llamado a que a la oposición, en definitiva, también tome algún tipo de respuesta mucho más enfática. Uno mira la prensa y falta que nuestros partidos, que en definitiva nuestros parlamentarios, tengan más iniciativa en estas materias. Cuando uno mira qué es lo que ocurre en el país, son los alcaldes, las alcaldesas, los municipios quienes han estado en definitiva haciendo mayor oposición al gobierno, porque son los municipios, son los territorios locales aquellos que tienen cierto más una relación concreta con la ciudadanía, con la gente. Pero desde el Parlamento también tiene que haber mucha más oposición. Y eso a ratos falta. Falta en definitiva porque no lo ve.
Así es, nosotros en las conversaciones anteriores que hemos tenido, estuvimos también con el alcalde que fue el compañero Mauricio Viñales, ¿cierto? Y hemos hablado siempre, y también en Conexión Salista hemos hablado sobre que le llamamos como un poco la primera línea, ¿cierto? Los municipios y los gobiernos locales, porque han sabido reaccionar primero ante la ciudadanía, han sabido las necesidades, ¿cierto? Como en primera persona para poder llevar un poco de dignidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de diferentes comunas. Entonces, sí es importante, lo que usted nos planteaba anteriormente. Compañero Rodrigo Muñoz, las políticas neoliberales aplicadas desde el gobierno de Pinochet, ¿cuál es el análisis que tienen que hacer? Muchos han hablado sobre que no son 30 pesos, sino que son 30 años. Sí, o sea, me parece que en primer lugar hay cierta enfoque en darle significancia a la frase como algo denostativo en contra de lo que fueron los gobiernos de la concertación en la transición democrática. Cuando me parece a mí que es un buen, digamos, eslogan o frase que resumen lo que pueden ser la injusticia, la desigualdad y los problemas que ha tenido nuestro sistema político, económico y social durante las últimas décadas. Naturalmente que las políticas no se construyen de un día para otro, sino que obviamente que vienen desde un punto histórico que es la dictadura, que es, digamos, este reinicio obviamente que estuvo en la historia de Chile a partir del año 73, pero que nos llama especialmente a lo que conformamos la centroizquierda, a hacernos cargo de los errores que pueden haber ocurrido a lo largo de nuestro gobierno. Por cierto que hablar de que esto es un Estado, un país, digamos, al borde de lo que podría ser la Corea del Norte del capitalismo, es también tomárselo un poco en serio digamos, las contradicciones que han ocurrido en nuestro último tiempo. Pero en ningún caso significa que nuestros gobiernos no hicieron nada por la gente, ni ocurrió nada durante esos 30 años, o que prácticamente el país fue colonizado, digamos, por seres horribles, maquiavélicos que vinieron a destruir el país. Si ocurrió lo que ocurrió a nuestro país, fue porque nuestros padres, cuando tuvieron que votar, nuestras madres, optaron por ciertas alternativas, digamos, a partir de los años 90, los años 2000, y que también tienen su responsabilidad, digamos, en lo que fue la construcción de la historia de Chile. Por cierto que hay que cambiar temas en la salud, en la educación, en las pensiones, en la economía, en nuestra constitución, que son justamente los legados que van quedando de Pinochet en nuestros días, pero por cierto que también han habido personas que han tratado de cambiar, digamos, la vida de nuestro país a partir de esas políticas públicas. O sea, lo digo desde un punto de vista incluso personal. Si no fuera por el auge, muchas personas no podrían tener acceso a la salud, digamos, que fue una política de Ricardo Lagos. Si no fuera por la reforma de pensiones que otorgó la pensión básica solidaria en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, muchas mujeres, por ejemplo, no tendrían acceso cuando lleguen a la vejez a algo así. Lo que es la reforma educacional que otorgó la gratuidad durante el segundo gobierno de la presidenta es una política que es totalmente distinta a la que se venía llevando antes, y así podemos nombrar muchos ejemplos de cambios que se han tratado de hacer, muchos otros que también han sido detenidos por las instituciones como el Tribunal Constitucional o la oposición de aquel entonces en el Congreso, y también las propias contradicciones que como coalición hemos tenido en el último tiempo. O sea, yo creo que está de más decirlo, todas las que fueron las fricciones en contra de la democracia cristiana, o entre los partidos de las coaliciones en las cuales fuimos protagonistas nosotros, los socialistas, y por tanto también nos llaman a poder rehacer nuestra forma en la cual nos relacionamos con otros partidos y la manera en la cual hacemos pactos para que esto tenga un sustento y una credibilidad por parte de la gente. Creo que eso un poco sintetiza lo que nosotros podemos ver a partir de esta famosa frase de los 30 años, o sea, no son 30 años, son 30, o sea, no son 30 pesos, son 30 años, perdón. Así es. Se han visto con todo este tema de la pandemia, ¿cierto? Hemos visto cómo la desigualdad ha sido uno de los pilares fundamentales y por qué la gente en el fondo siente la necesidad de volver hoy en día, ya casi la gente está como desesperada, volver a las calles nuevamente para poder, ¿cierto?, luchar por los cambios necesarios que necesita nuestro país. Y la Constitución sin duda es uno de esos
cambios fundamentales, ¿cierto? Estructurales que le llamamos nosotros. En ese sentido, compañero Daniel, ¿cuál cree usted que, o cuál es su análisis respecto a una nueva constitución nacida en democracia, que sería un proceso histórico finalmente? Mira, respecto al tema del estallido social y la nueva constitución, porque si hay un efecto positivo de la revuelta social del 18 de octubre, es que permitió generar un cambio tan ansiado por la mayoría de los chilenos y chilenas. Y a propósito de esto, el efecto es que el Congreso tuvo la posibilidad de ponerse de acuerdo y sacar adelante una reforma que en otras condiciones hubiera sido algo imposible. ¿Ya? Te lo digo porque a mí me tocó participar en el Parlamento de este debate y de otros, y la cortapisa de los sectores más conservadores de este país es muy fuerte, ¿ya? Es muy fuerte. Lo que hay detrás, hay una crisis, mira, del sistema neoliberal en nuestro país, en materia de seguridad social. Si uno mira, por ejemplo, el ámbito de la salud, educación, están completamente mercantilizadas. Ya tenemos un sistema de seguridad social, a propósito de las AFP, que más que un sistema de seguridad es un negocio para unos pocos y en el cual se sustenta el modelo económico neoliberal. Entonces, por lo tanto, ¿por qué cambiar la Constitución? ¿Y por qué es importante? Lo primero es porque si uno mira el origen de esta Constitución, es una Constitución completamente ilegítima, ya con un proceso electoral fraudulento, sin padrones, pero además porque el componente de la Constitución es un componente ideológico que sustenta el modelo socioeconómico, el modelo social y económico que vivimos, ¿ya? Hoy día y que está en crisis. Una constitución, uno esperaría que fuera un acuerdo social, ¿cierto? Un nuevo pacto social de distintas visiones y miradas, un gran consenso, ¿ya? Por el desarrollo de un país. Pero esta no, esta constitución que nos rige hoy día es la visión unidimensional de un sector de la población, del sector de la clase dominante de ese tiempo, ¿ya? De las fuerzas militares y cívico-militares que gobernaban el país con la dictadura de Pinochet, y que se impuso a sangre y fuego. Por lo tanto, nosotros aspiramos a construir una constitución que represente a todos los chilenos y chilenas. Nacida en democracia, ese fue el eslogan por lo demás del gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí se hizo un esfuerzo bien importante. Más de 250.000 personas participaron de los cabildos autoconvocados. Hubo distintas instancias de participación ciudadana. A mí me tocó ser parte de la bancada transversal por Asamblea Constituyente, y es por eso que nosotros aspiramos a que en el plebiscito de entrada del 25 de octubre, que espero esto se cumpla y tengamos también las condiciones sociales y sanitarias para poder llevarlo adelante, podamos tener primero el sí a la prueba, ¿cierto? Y después tener una mayoría que permita que la Convención Constitucional abra paso a una asamblea constituyente en la cual, por primera vez en 200 años de historia republicana de este país, sea el pueblo de Chile que defina, ¿cierto?, y que trace esa nueva constitución, ¿ya? El resultado de esa constitución, uno esperaría que fuera lo más parecido a la sociedad que quiere la sociedad, el futuro del país, ¿ya? No una sociedad que mira hacia el pasado, sino que ojalá una constitución que mira hacia el futuro, que establezca por lo menos mínimos derechos sociales garantizados por el Estado. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué el Estado chileno hoy día no puede tener más capacidad? Hoy día tenemos un Estado subsidiario. Por lo tanto, en esta lógica del poder, yo creo que una definición básica es ¿qué es lo que vamos a entender por Estado? ¿Cuál va a ser el rol del Estado chileno en el desarrollo económico y social del país? Hoy día las municipalidades, por ejemplo, no pueden tener emprendimientos económicos o empresariales, por ejemplo. No pueden. Están atados de mano, el Estado tampoco, ¿ya? ¿Por qué no pensar que tener empresas que generen energía, por ejemplo, ¿ya? O valor agregado a lo que producimos? ¿Por qué, por ejemplo, en Uruguay el Estado compite con el mundo, con el sector privado en el ámbito, por ejemplo, de las redes, ¿cierto? De Internet, telefonía, etcétera? Hoy día, por ejemplo, si uno mira, hay sectores importantes en el caso de Santiago, por ejemplo, en el distrito que a mí me tocó representar, zonas que el Internet no llega. Y no llega porque las empresas no tienen ningún tipo de vocación,
social para llegar ahí, y por qué no es negocio, ¿ya? Entonces, ¿por qué el Estado no pudiera, por ejemplo, también ser parte de ese ámbito de acción? Pongo ese ámbito, pero, por ejemplo, tenemos que hacer una discusión sobre respecto al tema del agua. Ya hoy día se está discutiendo, después de muchos años, el Código de Agua en el Senado. Yo creo que eso es muy importante, el tema de los recursos naturales. Entonces, si uno mira, la Constitución debiera abarcar un conjunto de derechos para la ciudadanía que permita en definitiva que el Estado pueda hacerse cargo, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, en esta sociedad de consumo que tenemos, el propio CERNAC, aprobamos una reforma hace 3 años atrás, que a propósito de lo que planteaba Rodrigo, que el Tribunal Constitucional la desarmó completa, ¿ya? Y esas nuevas normas, ¿qué decían? Entre otras cosas, le entregaba más atribuciones a CERNAC, por ejemplo, ¿para qué? Para regular, para fiscalizar y para generar ciertas sanciones importantes. Hoy día los ciudadanos no tienen cómo defenderse de las grandes empresas, de la corrupción, y bueno, son los temas que yo me imagino que la nueva Constitución debiera abordar y en definitiva de cómo trazamos, ¿cierto?, una nueva arquitectura para generar una mejor democracia. Hoy día lo que ha quedado bien claro a propósito del estallido social y de la pandemia es que se requiere un nuevo Estado, ¿cierto? Un Estado moderno, un Estado social y democrático y de derecho, pero que en definitiva se haga cargo de esta nueva realidad que vamos a vivir en materia sanitaria, en materia educacional, en materia de pensiones, en materia laboral. Todas estas cosas van a ser puestas, ¿cierto?, en el marco del debate de la nueva Constitución, así como también las instituciones que se requieren para dar cuenta de estos derechos, ¿ya? Porque no es lo mismo tener un tribunal constitucional que se transforma en una tercera, cuarta cámara, como es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, o un sistema, por ejemplo, presidencialista como el que tenemos hoy día, ¿ya? O sea, en otra parte del mundo, España, Bélgica, por ejemplo, cuando un gobierno pierde la confianza y la legitimidad de los ciudadanos, como lo perdió este gobierno, bueno, el presidente pone su cargo a disposición, renuncia, y es el Parlamento, en definitiva, el que se hace cargo. Hoy día nosotros tenemos normas que, en definitiva, son muy engorrosas para generar ese tipo de cambios, ¿ya? Los ciudadanos también tienen pocas atribuciones para, por ejemplo, tener iniciativas en el debate público. Entonces uno esperaría que la nueva Constitución también pudiera dar cuenta de aquello, de tener esa posibilidad. O sea, derechos, mayor participación de la ciudadanía, un nuevo rol del Estado para hacerse cargo, ¿cierto?, de la democracia y del desarrollo económico y social del país, y no una Constitución que ampara un modelo económico como es el actual, el neoliberal, en lo cual, por ejemplo, es más importante la libertad de enseñanza que el derecho a la educación, ¿ya? O la seguridad social de las personas por sobre, ¿cierto?, el mercado que hay hoy día a propósito de las AFP. O sea, uno podría hacer una tabla comparativa respecto a cómo la sociedad chilena ha ido mercantilizando determinados derechos y esta Constitución ha ido amparando este tipo de situaciones, ¿verdad? Y que por lo demás están expresadas en la gran desigualdad que tenemos de base en la sociedad chilena. Lo viven las comunidades, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Es distinto vivir en Valparaíso, Viña del Mar, que vivir cuando uno ya se va ingresando, ¿cierto?, hacia lugares, por ejemplo, como Calle Larga, Los Andes, o incluso el propio Quilpué. Si no fuera por determinados municipios, ¿cierto?, o el rol de nuestros alcaldes, el desarrollo económico, social, territorial, no hubiese llegado a determinadas comunas, ¿ya? Pero eso no es parte ni siquiera de estrategias de desarrollo, sino que es parte de la iniciativa y la voluntad que han tenido determinadas autoridades. Entonces, tenemos desigualdades territoriales, y yo creo que en definitiva la nueva arquitectura del Estado también implica que se debata en esa nueva Constitución. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué tipo de desarrollo queremos? Nosotros aspiramos, con esto quiero terminar, a un desarrollo que sea inclusivo, que sea armónico y sustentable en relación al medio ambiente. Hoy día ustedes en Valparaíso, o sea, en la región de Valparaíso, viven esta realidad. O sea, hay una zona de sacrificio enorme a media hora de Quilpué, ¿ya? Hay miles de personas que viven con problemas de agua, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay cosas que parecieran que están naturalizadas, pero que en la práctica se deben enfrentar. Y se deben enfrentar con política.
¿ya? Con política, y con buena política, con la ciudadanía, con la comunidad. Y yo creo que todos los socialistas debiéramos estar a disposición de ese tipo de reivindicaciones, ¿ya? Y debemos dar el ejemplo. Yo creo que hay que ser coherentes también respecto a lo que decimos y lo que hacemos, ¿ya? Si vamos a defender el medio ambiente, bueno, hay que estar de parte de las comunidades. Si vamos a defender el agua y el derecho al derecho humano al agua, bueno, hay que estar con las comunidades. Si vamos nos vamos a involucrar, en definitiva, en el desarrollo de un país mucho más democrático, bueno, tenemos que darle paso también para que las regiones y las comunas tengan mayor capacidad de definición en sus políticas. Yo creo que es parte también del debate que se va a abrir a propósito de la nueva constitución, y que yo esperaría que también pudiéramos hacerlo, al interior del partido, pero también con la comunidad. Sí, muy, muy interesante todo lo que usted nos comenta, compañero Daniel, porque, cierto, hoy en día, incluso con esta pandemia, se ha visto fuertemente, cierto, la desigualdad que hay en nuestro país, la necesidad de este cambio estructural que nosotros proponemos, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando comienza el estallido social, también nace la posibilidad de, como comentábamos anteriormente, una nueva constitución hacia la democracia. Y los jóvenes no han estado ajenos, al contrario, han sido como uno de los ejes principales de todo este movimiento. Y en ese sentido, compañero Rodrigo, quisiéramos saber cuál es el rol de los jóvenes en estos últimos 20 años, porque los jóvenes también estuvieron presentes en la Revolución Pingüina, ¿cierto? Y en diferentes procesos anteriores. Claro, por cierto que sí. eh, y eso se genera, creo yo, porque, como les comentaba, al menos anteriormente, quienes fueron nuestros padres y más aún quienes fueron nuestros abuelos, eh, no pudieron, por las condiciones históricas, desarrollar a lo mejor esa presión, o no quisieron, o finalmente no se dieron esa alternativa, digamos. Obviamente la pelea que hicieron nuestros abuelos en dictadura es distinta de a lo mejor la que dieron nuestros padres al momento del plebiscito y los 90, y que, por cierto, tiene la importancia de presionar por los cambios finalmente que se vienen solicitando como demandas a partir de este grupo, que son las y los estudiantes, tanto los secundarios como los universitarios. Pero durante los últimos 20 años han sido una sucesiva cantidad de olas en las cuales hemos podido tener a los jóvenes presentes. De hecho, más aún, yo creo que eso sería como el primerito, el mochilazo del año 2001, que justamente creo que Dani Melo participó en él, junto a otros socialistas en esa época, y que continúa, creo yo, como en línea recta con lo que es el movimiento pingüino en 2006, y luego sigue el 2011 con las protestas en contra de Sebastián Piñera, y eso también se tenía que agregar toda la lucha que implicaron las regiones durante esos años, en Freirina, en Magallanes, en Aysén y en otras comunidades, todo el comienzo de lo que es digamos, las protestas feministas también en esos años, y que uno puede a lo mejor cerrarlos con lo que son las manifestaciones que hubieron por el tema del cambio climático a inicios del año pasado, en las cuales también tenían una proyección de ser muy masivas por el tema que se estaba dando con Greta Thunberg y otras, el debate que venía también por el COP25 acá en Chile. Entonces, son una serie de temas y debates que fueron parte también de la construcción de una generación nuestra, ¿ya? Al menos de la cual yo me siento bastante parte, porque me tocó justamente vivir muchas de esas etapas, y que también no significa tener un estilo de hacer política distinto, que no es la verticalidad a lo mejor que están acostumbrados los partidos tradicionales, sino que es más bien una lógica más horizontal, de cómo nosotros nos podemos relacionar en la asamblea, de cómo podemos nosotros discutir los puntos políticos cara a cara, y también a través de los cuales nosotros podemos posicionar una manera de hacer presión, que son los movimientos sociales, que es distinto a lo mejor de lo que es el ingresar las demandas a través de los partidos políticos y el Congreso y, digamos, la vía institucional. Y eso también es radicalmente distinto, desde mi punto de vista, a lo que eran a lo mejor los movimientos revolucionarios de la época de Salvador Allende, previo al 73, digamos, tipo lo que era el MIR y otro tipo de, digamos, de experiencias políticas. Sino que se trata también de tomar estas formas culturales diversas, bastante apropiadas del término de la hegemonía cultural,
y de cómo eso lo ponemos en juego finalmente a través de esta lucha. Y creo que principalmente esta expresión política ha tenido más cabida en el mundo de lo que conocemos hoy día Frente Amplio, pero que a los partidos de izquierda tradicional también se está moviendo de manera bastante importante ese cambio en hacer las cosas, tanto en el PCE como en el PS primordialmente. Sin duda, los jóvenes han sido, como le decía anteriormente, una de las figuras principales dentro de todos estos movimientos sociales. Acá vimos también hartos jóvenes que en la comuna de Quilpué que participaron dentro de las marchas, dentro de las actividades, generando también cabildos de trabajo, que finalmente también recogían un poco en parte, y lo que decía el compañero Daniel Melo anteriormente, todo el trabajo que había hecho la presidenta Bachelet anteriormente como para el proceso constituyente que ella quería iniciar, ¿cierto? También se hizo un recogimiento y se fue trabajando en base a eso. Les quiero interrumpir un momento para que podamos ver un poco los saludos de los compañeros, recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas a los compañeros que tenemos hoy presentes, el compañero Daniel Melo, exdiputado, ex vicepresidente nacional de nuestro Partido Socialista, y al compañero Rodrigo Muñoz, vicepresidente de la Juventud Socialista. Les pueden ir haciendo preguntas. Recordad también que estamos transmitiendo en directo por Radio Canadá Online, que ustedes pueden también ahí conectarse con ellos para poder ir escuchando también esta transmisión. Y quería pedirles si nos pueden, podemos revisar un poco los mensajes que tenemos los compañeros por ahí. A ver. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Tenemos algunos mensajes de saludos por ahí con los compañeros? Por ahí está. Nicolás Bobadilla dice, totalmente, así como estamos, el Estado es garante de beneficios solo para los grandes grupos económicos, aun cuando eso pueda costar el bienestar de comunidades enteras, como Cabildo y Petorca. Ahí está el compañero Nicolás, ¿cierto?, dando su opinión. Es muy cierto lo que él dice, se ha cuestionado mucho que el gobierno últimamente ha puesto, ¿cierto?, su prioridad en lo económico, en la vida de las personas, es cierto que es las que están sufriendo este tema de la pandemia. El 18 de octubre se acompaña el caso a los frenos de la actual Constitución y el COVID-19, la prueba de que esta Constitución es subsidiaria y no solidaria. También ahí la compañera. Sergio nos dice, saludos a los jóvenes socialistas que tienen el poder de cambiar el país. Hoy no se detengan hasta vencer. Ahí, cariño al compañero. La compañera Gladys Lazo también nos acompaña y dice, mi gran esperanza son ustedes jóvenes, la gran savia nueva. Abrazos y saludos fraternos. Saludos a la compañera Gladys Lazo también de nuestro comunal Quilpué. Carol Martínez dice, gracias por la transmisión y saludos. Saludos a Carol, también de Olmué, también nos está visitando esta tarde. Tenemos gente de todos lados, compañeros, les cuento. Nos han mandado mensajes desde todo Chile, ¿cierto? Y también algunos compañeros que están en el extranjero, así que aprovechamos de mandarle en este espacio un cariñoso saludo y el agradecimiento por seguir nuestras transmisiones. Bueno, para retomar un poco, compañero Daniel, quisiera consultarle cómo afecta el tema del COVID-19 en este proceso constituyente, porque hoy día hubiese sido un día histórico, ¿cierto?, donde podríamos haber votado en un plebiscito. Sí, pues, la realidad es mucho más concreta. Tenemos esta pandemia en curso. Yo creo que lo central es que la gente se cuide, ya que los chilenos y chilenas podamos hacer poder tener en definitiva un espacio para poder protegernos. Y yo creo que la medida que tomó el gobierno, en acuerdo con el Congreso, con el Parlamento, de modificar las fechas de todo el ámbito electoral, me parecen que fueron correctas. Lo que no me parece correcto es que hoy día el ministro del Interior, en una entrevista en La Tercera, infiere señales que quizás es necesario modificar nuevamente el calendario electoral, poniendo en cuestión un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Entre otras cosas, porque creo que es necesario que se cumpla con los compromisos de llevar adelante esta agenda de cambio constitucional. ¿Ya? Esperamos que de aquí a octubre las condiciones sanitarias permitan tener el proceso electoral en marcha. ¿Ya? Porque hoy día, mira, otra cosa que plantea el ministro era que habla de la nueva normalidad, el retorno seguro. Para serles bien franco, creo que hay mucha improvisación de parte de esto, ¿ya? Pero también hay un sector de la derecha que ha querido aprovechar todo este proceso de crisis sanitaria para poner un dique a el proceso de transformaciones y de cambio que la mayoría de la sociedad chilena
está de acuerdo con impulsar. Y por cierto que es complejo, ¿ya? Porque las prioridades, en definitiva, se han ido corriendo, ¿ya? Y es entendible y yo creo que incluso justificable, ¿ya? Claro, efectivamente hoy día estaríamos en un proceso de votación, quizás a esta hora ya viendo los primeros resultados, yo me imagino que celebrando, porque todas las encuestas y estudios de opinión indicaban que el apruebo iba a ganar por una amplia mayoría y que también la Convención Constitucional iba a tener un gran triunfo, ¿ya? Yo creo que los chilenos y chilenas han venido tomando mayor conciencia a propósito de la propia crisis y de cómo ésta se ha ido viviendo, que es necesario un cambio y una transformación en nuestro país, ¿ya? Yo creo que no hay que bajar la guardia, ¿ya? Debemos sacar las mejores lecciones respecto a qué cosas son las que debemos cambiar, por qué es necesario contar con una nueva constitución. Por ejemplo, hoy día pocos han señalado los problemas que hay de sequía, ¿ya? De cómo se aborda la sequía, o sea, cómo se aborda la pandemia en un ámbito de sequía, o en lugares donde no hay agua en definitiva. ¿Cuáles son las medidas sanitarias para todas esas comunidades? Recién acá, a propósito de lo que ocurre en la región de Valparaíso Interior, en todo lo que yo espero sea la nueva región de la Concagua, cómo hoy día sí existe agua para el cultivo de palta y no hay agua para el consumo humano, ¿ya? Y sobre todo pensando en los temas sanitarios. O qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las zonas de sacrificio, donde está comprobado que a mayor polución y mayor contaminación del aire, ¿cierto? Los problemas respiratorios y todos los problemas de salud asociados a ellos puede generar en definitiva un proceso, ¿cierto?, de propagación de todo tipo de enfermedades. Entonces, hay cuestiones de fondo del modelo económico, ¿ya?, que impactan, ¿cierto?, la calidad de vida de la gente y sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo hoy día a propósito del COVID. Y esto sin duda, bueno, va a afectar la agenda política, ¿ya?, porque hay que poner cuáles son las prioridades del país. Pero no hay que dejar de lado, ¿cierto?, aquello por lo cual luchamos tantos años y que nosotros esperamos, ¿cierto?, sea la nueva constitución. Así que, bueno, hay que estar muy atentos. Creo que es tarea de todos y todas estar atentos a que primero los compromisos se cumplan, que la agenda que se trazó efectivamente pueda llevarse adelante. Yo no estoy de acuerdo con que se corra la votación de los gobernadores regionales y se unifique a la elección de presidentes y parlamentarios. ¿Por qué? Porque el gobernador regional, la elección de consejeros regionales, son elecciones de carácter territorial, ¿ya? Y por lo tanto debiera tener una unidad respecto a las definiciones que se toman ahí. No así la elección de parlamento y de gobierno nacional, que son otra cosa, ¿ya? Y nosotros lo debatimos mucho a propósito en el Parlamento, ¿ya? Pero hay sectores que no quieren regionalización y descentralización, o sea, no quieren que en definitiva el poder baje a la ciudadanía. Y por eso yo creo que hay que estar atentos a aquellas cuestiones que ha venido planteando el Ejecutivo en el contexto de esta pandemia. Por otra parte, la vuelta a clase, por ejemplo, la vuelta hasta cierta normalidad, yo me pregunto si va a haber una normalidad como la que teníamos antes. Yo creo que absolutamente no. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera nos vamos a enfrentar lo que viene? ¿Ya? ¿Quieren que los niños y niñas vuelvan a clases? Yo, para serles bien franco, no voy a llevar a mi hijo, al Rafa, a clases. O sea, no lo voy a exponer a que se contagie o que sea un vector incluso para el resto de su familia, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, yo creo que el gobierno, como bien se señalaba acá, ha superpuesto el sentido económico, ¿ya?, por sobre el valor de la vida de las personas. Y en esa contradicción, que es una cuestión ética de fondo, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que aspiramos todos los chilenos y chilenas? Yo creo que lo primero es a cuidarse. Segundo, es que el Estado debe garantizar mínimos sociales para poder enfrentar esta pandemia, ¿ya? O sea, aquellos trabajadores que han venido perdiendo el empleo y que tenían contrato de trabajo, aquellos más de 2,5 millones de personas que
trabajan, pero no de manera formal, sino que en el día a día, ¿cierto? Me refiero, por ejemplo, a las personas que trabajan en la feria, pequeños comerciantes, gente del retail, etcétera, ¿ya? Aquellos que venden cosas en el día a día. Bueno, todos ellos también requieren una respuesta del Estado, ¿ya? Y por lo tanto, yo tengo la impresión de que en cada una de esas medidas, bueno, el Parlamento tiene que jugar un rol, los municipios también, ¿ya? La comunidad en general, los partidos, ¿ya? O sea, no podemos dejar que el gobierno haga lo que quiera, porque todas las respuestas a la crisis son respuestas políticas, ¿ya? Los llamados a la unidad nacional me parecen correctos en la medida de que hay un debate respecto a las propuestas. No hay un cheque en blanco. Y yo creo que el rol del Parlamento en este sentido debe ser de mucha fiscalización, pero también de propuestas. Y a mí, la verdad, es que cuando uno mira el debate parlamentario, yo tengo la impresión de que ha faltado mayor énfasis en estas materias, mayor diálogo también entre los actores, ¿ya? Y en definitiva, que podamos tener una opinión como oposición, en todas las oposiciones que existen, una opinión que permita representar a esa gran mayoría de chilenas y chilenos que están esperando de que la crisis no la pague el pueblo y la clase trabajadora, sino que en definitiva los efectos de esta crisis sean distribuidos y compartidos entre todos y todos, pero sobre todo entre aquellos que tienen mayor capacidad para enfrentar esta crisis, ¿ya? Porque no es lo mismo enfrentar una crisis en los sectores acomodados, como en la periferia de Santiago, o en comunas como Quilpué, o del interior de la región de Valparaíso. Así que bueno, yo tengo la impresión de que el COVID se tomó la agenda, ¿ya? Pero lo más claro es que a propósito del COVID y del estallido social, se requiere avanzar hacia una nueva constitución que permita que el Estado garantice determinados derechos para las personas, que nos permita que el Estado además cumpla un rol mucho más preponderante en la vida nacional del país, en los temas de seguridad social, ¿ya? Necesitamos un nuevo sistema de pensiones, en materia de vivienda, ¿ya? En materia de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que si hay algo que el estallido social nos dejó muy claro, es que la desigualdad social que está en la base de la sociedad chilena, pese a todas las reformas que llevamos adelante, pese a haber mejorado la calidad de vida de la gente, están puestas ahí, se viven en el día a día. Hoy día se han visibilizado aún más con el problema de la pandemia. Ya toda la precariedad laboral de este país, los problemas económicos, la falta de rol del Estado que garantice determinados derechos y garantice mínimos sociales para la gente. Así que bueno, al menos yo como socialista aspiro a que podemos contar con una nueva constitución que elabore, ¿cierto? O sea, que sea capaz de constituir un nuevo Estado que mejore la calidad de vida de la gente, que garantice determinados derechos, pero que también permita que la gente pueda vivir de manera feliz. Yo creo que en el fondo nosotros tenemos que legar a las nuevas generaciones un mejor país. Y en eso, tanto las antiguas generaciones como las nuevas generaciones, tanto como las más o menos, porque yo tampoco soy tan joven, si en definitiva quizás me veo joven porque tengo un corte de pelo más juvenil, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿ya? Y yo por eso celebro mucho el estallido social, porque han sido estas nuevas generaciones las que han puesto los temas en la opinión pública, así como bien lo retrataba el Rodrigo, o sea, desde el mochilazo, pasando por la Revolución Pingüina, el 2011, todo el movimiento feminista, los temas de medio ambiente, la crisis climática que está de fondo, ¿cierto? Los problemas también en materia de las pensiones, o sea, es un conjunto de temas que hoy día, dada la arquitectura institucional del país y dado el modelo de Estado que tenemos, no pueden tener una respuesta eficaz y compartida por todas y todos los chilenos, ¿ya? Y es por eso que necesitamos una nueva constitución. Así que yo espero que si el 25 de octubre tenemos ese plebiscito, bueno, contribuir a ese cambio, esa transformación. Así es. El 25 y si hablo mucho, de tiene octubre, que decirme que pare un poco. No, el 25 de octubre llevo más de un mes en cuarentena, entonces
Es complejo esto, Estamos ¿no? todos, estamos, por eso nace esta instancia, ¿cierto?, para poder conversar y debatir acerca de cuáles son los pensamientos también personales. A veces hay algunas diferencias, a pesar de que todos somos claristas, pero que en el fondo cada uno pueda presentar en el fondo su trabajo, su temática. Compañero Rodrigo, en respuesta un poco a lo que también hablaba el compañero Daniel anteriormente, la ultraderecha, ¿cierto?, ha tratado de parar un poco o de boicotear, ¿cierto?, este plebiscito. Pero, sin embargo, sabemos que es importante, como decía el compañero Daniel, por los diferentes motivos, ¿cierto?, que nos planteaba él anteriormente. En ese sentido, ¿cuál es su análisis general que hace usted también como representante de las juventudes o cómo ustedes como juventud hacen un análisis con respecto al plebiscito, a la nueva constitución, a la convención constituyente? Sí, bueno, también, si es que me llevo a extender, porque la pregunta es bastante compleja, me van parando un poquito. Pero yo creo en primer lugar señalo, en complemento a lo que decía Daniel anteriormente sobre el tema del coronavirus, que lamentablemente también desde el punto de vista de lo que ocurrió estas últimas semanas con el gobierno, yo creo que es lamentable porque finalmente nos trae una inestabilidad y una incertidumbre, no solamente en temas sanitarios, en los cuales no tenemos mucha claridad respecto a los números que están ocurriendo en el país respecto al tema del COVID-19, sino que también problemas en índoles económicos, políticos y sociales. O sea, que haya gente, o sea, pueblo, nuestro pueblo, que no sepa si va a llegar a fin de mes porque han sido despedidos o porque les suspendió el contrato laboral y están sufriendo recortes en sus sueldos, o también nos traen problemas en temas sociales, en los cuales la cobertura que se está dando finalmente de todos los planes y programas que se están tratando de implementar no es a la totalidad de la población, sino que son a los grupos más vulnerables, cuando sabemos que la clase media también está sumida en problemas y también problemas de orden político, tratando de meter una cuña respecto a si se va a realizar o no el plebiscito en octubre. Me parece que es una sumatoria de cosas que son bastante inmanejables para un gobierno y que tampoco cooperan a que el punto de esta semana sea cómo salimos de la crisis de salud, cómo tenemos mejores respuestas para las regiones, especialmente que son las que están más afectadas, y las zonas más precarias de Santiago. Y creo que ahí justamente se abre también un punto sobre el asunto constitucional. Ojalá, y es un punto que ha sido promovido por parte de los alcaldes, en particular por el alcalde Sabimelo, el tema del ingreso mínimo mensual, un sueldo de emergencia, que justamente pueda tocar a toda la población. Nosotros sabemos que la desigualdad en nuestro país es tan brutal que desde el 0 hasta el 90% de nuestra sociedad no vive en condiciones radicalmente distintas, sino que es muy poca la gente que tiene ingresos millonarios y pronto pueden subsistir a lo largo de esta crisis. Y pronto simplemente una cosa de ese estilo, en vez de seguir gastando la plata, quemando la plata en bonos, en subsidios, que se entregan una sola vez, que son acotados al 30-40% más vulnerables, o que finalmente se están destinando plata a los grupos económicos más grandes del país, como son los bancos, como son las grandes empresas, entre otro tipo de salvatajes que están ya promoviéndose por parte del ministro Briones, que está a cargo de Hacienda. Dicho eso, ¿qué es lo que genera finalmente este punto del coronavirus en el tema constitucional? Y que también lo hemos visto reflejado nuevamente en estas semanas de discusión legislativa. Que hay muchas cosas que los parlamentarios, los congresistas quisieran impulsar en la Cámara y en el Senado, pero lamentablemente la carta de trampa que siempre surge es que ellas son inconstitucionales. Es inconstitucional promover cambios respecto al sistema FP. Es inconstitucional que se pueda tocar el tema, por ejemplo, de extender el postnatal para las embarazadas. Es inconstitucional que se proponga suspender el pago de los servicios básicos. Es inconstitucional una serie de materias que justamente apuntan a darle un alivio al pueblo, pero que el gobierno sostiene que como, digamos, la Constitución aparentemente no lo permite, surge como una piedra en el zapato finalmente para promover iniciativas de ese tipo. Entonces, también repercute en que uno dice, bueno, es que la política no hace mucho, los políticos son unos flojos, el Congreso está lleno de ladrones, y resulta que hay muchas cosas que desde las bancadas, tanto la nuestra como las de las demás de oposición, se tratan de avanzar, pero justamente no solamente es que se pierdan por votaciones, sino que se pierden por este tipo de argucias legales y constitucionales. Entonces, cuando uno finalmente mira esto en el largo plazo y ve que también, como mencionábamos anteriormente, tenemos el tema
del CERNAC, que se nos cayó en el Tribunal Constitucional. Tenemos el tema de las tutelas laborales, que también se nos cayó en el TC. Tenemos el problema de la educación, que también fue coartado la gratuidad en esa instancia, o la del aborto 3 causales, u otra serie de materias. Entonces uno se da cuenta que la camisa de fuerza finalmente para que la libertad y la creatividad de los grupos, digamos, organizados del país, tanto en la sociedad civil como en la política, es la Constitución del 80, a pesar de las cientos de modificaciones que se han hecho en los últimos 30 años, que algunas hemos promovido nosotros, como fueron las grandes reformas del año 2005 por parte de Ricardo Lagos, como también modificaciones pequeñas que se han hecho en estos 30 años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una cosa que evidencia brutalmente esta discusión, es que el Congreso requiere más libertad para promover iniciativas legales y constitucionales. No puede ser que el presidente esté vetando permanentemente las cosas que simplemente no le gustan o que consideran que por ser un gasto económico solamente él las puede hacer. También implica cómo nosotros podemos mirar esa gran concentración de poder en manos del presidente se puede dar no solamente hacia el Congreso, sino también hacia la sociedad. Por ejemplo, con las iniciativas populares de ley o los referéndums, que en el caso de octubre nos ayudado bastante que hubiésemos podido votar si es que continuaba o no el presidente Piñera a cargo del país, por ejemplo. Y también cómo podemos darle una mirada distinta a lo que son los derechos sociales, al famoso artículo 19, porque evidentemente también hay un techo, un máximo en temas de libertades que coarta la concepción de los derechos, ¿ya? Y eso nuevamente afecta a la salud, afecta a las pensiones, afecta a la educación y también está involucrado los derechos que justamente no están hoy día contemplados en la Constitución, como es la vivienda, como es los temas culturales, como es el deporte, como es el derecho a la ciudad, entre otras serie de materias. Entonces, al final del día, cuando uno ve este cuadro completo y uno ve el problema del plebiscito o la discusión sobre el plebiscito, se hace fundamental. Se hace fundamental por todas esas razones que nosotros ya la hemos tratado de exponer a través de lo que fue la campaña previa a la frustrada votación de abril, que debería haber sido hoy día, pero que también nos pone, y con esto concluyo, una imagen demasiado importante respecto a lo que puede ocurrir en octubre, porque ese plebiscito no solamente define el tema constitucional, si vamos a ganar el apruebo, el rechazo a la convención mixta o constitucional, que por cierto que es muy importante, pero ese primer hito le continúa una serie de otros hitos electorales y políticos que son también relevantísimos. O sea, uno va a votar en octubre, pero también va a votar en abril, y va a votar en las municipales y las regionales, y luego a fin de año va a votar la presidencial. Por lo tanto, si nos va mal y si no nos tomamos en serio el primer desafío que es el plebiscito, probablemente nos vaya mal también en los demás desafíos electorales y políticos. Y por tanto, ¿qué va a significar entonces todo eso? O sea, ¿de qué manera nosotros vamos a poder hacer carne los cambios que la gente quiere si no solamente desde este lado de la tribuna, que digamos son los partidos políticos, no nos somos capaces de organizarnos para ganar ese plebiscito? Que, por cierto, que es muy importante, pero también nos pone la meta de la unidad para esos otros hitos electorales. Porque si no, finalmente vamos a tener a Lavín de presidente, digamos, en el 2022, y yo no sé si eso es lo que todo el mundo quiere, como para implementar una constitución que va a tener tantas cosas distintas de lo que se supone estamos planteando de la de Pinochet. Eso. Muy importante este proceso que usted nos cuenta, compañero, porque claro, uno a veces visualiza solamente el plebiscito como primera instancia sin ver todos los otros puntos o objetivos que también tenemos que ir analizando más adelante. Vamos a interrumpir un momento para poder pasar un poco a los saludos, a los comentarios. Tenemos preguntas para responder de los compañeros. Luis Hidalgo nos saluda también de Quilpué, de la democracia cristiana, también nos manda un saludo. Saluda a los 3 panelistas, muchas gracias a usted también. Completamente de acuerdo, estallido social y la pandemia dejan evidencia que hay que votar nueva constitución y convención constituyente para crear un Estado protector y no solidario como el que hay hoy. ¿Tenemos otro? Orlando Hernández, compañero Orlando, también nos saluda desde, él es el presidente del Comunal Lyon de Francia, nos dice, saludos compañeros, como presidente del Comunal Lyon de Francia, me integro al debate socialista que tan importante en el momento que vivimos, saludos y abrazos compañeros de Conexión Socialista. Muchas gracias compañero Orlando por estarnos viendo en esta transmisión, un cariñoso saludo allá a todos los compañeros de Francia, ¿cierto? Y del Comunal Lyon. Priscila Marín también nos comenta, dice, ¿qué dicen de la importancia de las mujeres en la política? Ustedes como jóvenes, ¿qué cambiarían sobre el tema?
también es un importante tema ahí que te vamos a tener que comentar más adelante sobre la participación política de las mujeres y los nuevos espacios que debemos ir generando, ¿cierto? ¿Tenemos alguna otra? Samuel dice, este gobierno se llenó la boca diciendo que era el gobierno de los niños primero, pero cuando tuvo que demostrarlo, sus bolsillos pesaron más. También, un importante comentario ahí tenemos. Carolina Rivero dice, felicidades por la conexión, Escate, saludos. Saludos a Carolina también ahí que nos manda un cariñoso saludo. Sin duda, ¿cierto? Lo que comentábamos anteriormente, sobre todo el proceso constituyente, también nos trae un gran desafío a nosotros como socialistas. Y creo que uno de esos grandes desafíos es tener un proyecto político, ¿cierto? Y como Partido Socialista respecto al rol del Estado, a los derechos sociales, a la salud, a la educación, entre otros. ¿Qué me podrían comentar ustedes respecto a eso? Mira, respecto a uno de los comentarios que se hizo por las personas que están viendo en línea, yo tengo la impresión de que si hay algo que está claro es que las mujeres no pueden estar ausentes del debate público, ¿ya? O sea, son más del 50% de la población y deben jugar y están jugando un rol. Y por lo tanto, hay un camino que toda la organización feminista ha venido recorriendo y ha visibilizado todos los problemas que hay de fondo de una sociedad patriarcal, machista, y yo tengo la impresión de que en ese sentido, tanto en la nueva constitución va a haber una expresión de ese triunfo, ya que es político, sin duda, que es cultural, ¿ya? Y que se va a expresar de manera muy concreta, nosotros esperamos cuando se apruebe la Convención Constitucional, porque vamos a tener como primera vez en la historia del país y del mundo una constitución elaborada de manera paritaria. Yo creo que esa es la señal más concreta de cómo se va a ir rearticulando, ¿cierto? Y redefiniendo la nueva sociedad en nuestro país, porque ese es el puntapié inicial. Una nueva constitución elaborada de manera paritaria, que yo creo que en el fondo le da una señal, ¿cierto? Sobre todo hacia las nuevas generaciones de cómo queremos nuestro país. Y yo creo que eso es de mucha felicidad y alegría para todos aquellos que hemos estado involucrados, ¿cierto?, en el desarrollo político nacional del país. Lo segundo que por ahí también aparecía, yo creo que es necesario que para poder impulsar cualquier tipo de cambio y transformación, unidad. Unidad, primero en el partido, pero también unidad en la oposición. O sea, es necesario que todas las fuerzas políticas conversen, dialoguen y nos podamos poner de acuerdo en qué le vamos a ofrecer al país, ¿ya? ¿Qué proyecto de sociedad y qué proyecto de país? Yo sé que no es fácil, pero si enfrentamos las próximas elecciones de manera diferenciada unos de otros, bueno, lo más lógico es que va a ganar la derecha en muchos lugares, pues, y va a tener mayor capacidad de veto. Y eso lo vivimos a propósito de la última elección parlamentaria, donde la derecha, siendo minoría, logra casi un empate en el Parlamento, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, tenemos que buscar todas las instancias posibles y necesarias para llegar a un acuerdo en materia de alcalde, en materia de gobernadores, en la campaña presidencial, ¿ya? Porque se requiere ofrecer al país una propuesta que tenga capacidad de gobierno, ¿ya? Y yo creo que los socialistas debiéramos colaborar y contribuir a ese propósito. Ahora, eso no quiere decir que nosotros como socialistas no tengamos también nuestra opinión respecto a lo que a qué tipo de país queremos, ¿ya? Si uno mira el último congreso partidario, es muy claro ahí el diagnóstico a propósito de la crisis social y política que vivió Chile a propósito del estallido, ¿ya? Porque si uno mira detalladamente, el diagnóstico de los socialistas es que Chile tiene, su principal problema es el problema de la desigualdad, que está en el seno de la sociedad chilena y que es parte estructural. Entonces, con esto termino, Rodrigo. Y segundo, es la necesidad de poder tener una nueva constitución y de poder avanzar, ¿cierto?, hacia un nuevo modelo de desarrollo, ¿ya?, que supere esta lógica extractivista y de acumulación rentista que tiene hoy día el país. Y yo creo que en ese sentido todos los socialistas compartimos esto, porque además es parte de nuestras propias definiciones, ¿ya? Y en este esfuerzo vamos a requerir de las nuevas generaciones, ¿cierto? Vamos a requerir mucha unidad, pero también capacidad de poder escuchar a la ciudadanía, porque si hay algo que cambió a propósito del estallido social, es que la política tiene que volver a la ciudadanía. Ya no puede haber una política
por arriba, ¿cierto? Donde solamente la élite se escucha a ella misma, sino que necesariamente hay que escuchar a la comunidad. Hay que hacerse parte también de los procesos que ocurren en la base social. O sea, es imposible transformar lo que ocurre en la zona de sacrificio si no nos involucramos, por ejemplo, con lo que ocurre ahí, con esa experiencia vital. O, por ejemplo, con los problemas que hay de agua, ¿cierto?, al interior de la región de Valparaíso, y con todas las necesidades que existen ahí. Entonces, es deber de todos los socialistas, de la y los socialistas, poder involucrarnos con la comunidad, trabajar desde la base, ¿ya? Eso se hizo históricamente y yo creo que es necesario volver ahí en una pedagogía de oír mucho, de escuchar mucho, de conversar, de conocer las experiencias y en definitiva de tener la capacidad de proponer al país un proyecto alternativo a la lógica neoliberal, ¿cierto? Con un programa de transformaciones que aspire, ¿cierto?, a una mejor sociedad, a una mejor democracia, a una nueva constitución, en definitiva, a un país en el cual nuestros hijos e hijas, las nuevas generaciones puedan disfrutar, ¿cierto?, de la prosperidad y del bienestar social que aspiramos todos nosotros. Así es, compañero. Bueno, Conexión Socialista, ¿cierto? Nace en base a eso, a democratizar un poco la política, ¿cierto? Y poder debatir, porque creemos que los debates enriquecen, ¿cierto? Las diferencias, ¿cierto? Enriquecen los debates. Así que agradecerle, ¿cierto?, por su palabra. Compañero Rodrigo, respecto al rol de la oposición en estos tiempos de pandemia y sobre las improvisaciones que tenía como gobierno. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes como Juventud Socialista? Bueno, obviamente que es un poco lamentable porque se genera una sensación de que no estamos dando el ancho y que hay muchos espectáculos finalmente respecto a lo que hacemos como oposición, siendo que somos mayoría en muchas instancias. Pero yo creo que hay dos cosas que hay que balancear ahí que son bastante relevantes. Uno es que hablar del lado oposición como si fuéramos uno solo, digamos, una fuerza granítica, no es real. Hay muchas oposiciones. La que puede representar el centro a través de la democracia cristiana, junto con los radicales, la que representamos nosotros en Convergencia Progresista, junto al PPD, la que está tratando de llevar a cabo el Partido Comunista junto al PRO, y lo que hace finalmente el Frente Amplio por su lado, y lo que también se salió de esa coalición hace un tiempo atrás con los humanistas. Entonces, se hace bastante difícil compatibilizar los intereses y los fines con al menos 5 grupos que piensan, si bien no distintos, no radicalmente distintos, pero sí tienen miradas del país que son diferentes, ¿ya? O sea, no es misterio para nadie que, por ejemplo, el Frente Amplio, su propósito, digamos, es poder tener un proyecto de reemplazo de lo que es la antigua centroizquierda, y por lo tanto entra en conflicto con nosotros, especialmente. No es misterio tampoco que la democracia cristiana está buscando un proyecto de más identidad del centro, de lo que a lo mejor se desdibujó con ese gobierno que para ellos es un anatema junto al Partido Comunista en Michelle Bachelet II. Lo mismo pasa con nuestros amigos del PC, digamos, que buscan también retomar lo que era la senda no tanto de el pie en el gobierno y el pie en la calle, sino finalmente estar en los movimientos sociales y en las organizaciones de ese estilo, más cercanas a sus tesis noventeras, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese mar tenemos que navegar nosotros, que siempre nos hemos dado el rol de articuladores de las fuerzas políticas, antes que ser a lo mejor una fuerza de vanguardia, como ha sido, o sea, digamos, de poner en sentido como los que vamos a estar al frente de alguna coalición. Entonces, por cierto que vamos a tal vez seguir perdiendo porque no tenemos las ganas realmente, no está el ánimo de tener una sociedad en conjunto, entre la DC hasta el Frente Amplio. Nosotros como partido tenemos esa tesis, la adoptamos en el último congreso el año pasado en San Miguel, y también fue parte del debate anterior respecto a la conferencia del año 2018, si no me equivoco, en la cual nosotros dijimos que éramos el centro de la izquierda, ¿ya? Y en el cual posteriormente señalamos que queríamos justamente unir todo lo que era el mundo progresista y demócrata en torno a una propuesta de trabajo.
¿ya? Entonces, en ese punto de vista, desde nosotros lo que somos la JS, que somos una fuerza eminentemente juvenil y por lo tanto que tratamos de representar cierta rebeldía dentro del socialismo, obviamente que también nos gustaría que el PS tomara ciertos caracteres más diferentes de lo que es el resto de la oposición. Con esto no digo que tengamos que elegir uno u otro bando, digamos, en esta conversación, sino que porque no está el ánimo, no está el interés de proponer una base, una propuesta política que compartamos todos. O sea, yo creo que la gente de los partidos que firmaron el acuerdo de noviembre entre la Democracia Cristiana y ciertos grupos frente amplistas, me parece que perfectamente es viable converger en una propuesta política hacia un futuro gobierno. Yo no veo cuál es la dificultad mayor en ese sentido. Si es que nosotros nos proponemos trabajar tal como se han hecho en otros países, tal como se ha hecho en Portugal, como se ha hecho en España, como se ha hecho en Alemania, como se ha hecho, digamos, en Argentina, como se ha hecho en Brasil, como se ha hecho con muchos ejemplos en los cuales los centros y las izquierdas se encontraban divididos y fragmentados, tienen un cierto punto de decir, ya, paremos esta guerra civil, sentémonos a conversar, pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos y saquemos adelante una fuerza. ¿Ya? Y yo creo que por lo mismo ha molestado tanto la conversación que se tuvo por parte de dirigentes opositores con el presidente Alberto Fernández en una videollamada por el Grupo de Puebla. Yo creo que por eso también ha generado resquemor eso, porque el llamado justamente que se hace es, bueno, dejen un poquito las diferencias de lado, siéntense a trabajar, seamos serios, porque esa es la única manera también de acumular fuerza y eventualmente ganar un gobierno, digamos, con todas las de la ley. No es peleando entre nosotros, digamos, por peleas artificiales, no es confrontándose con el Clinic porque nos dice que no hacemos la pega, no es confrontándose a lo mejor con los dichos de Ricardo Lago respecto de que la oposición tampoco estaba funcionando, no es tampoco confrontándose con liderazgos ya añejos como son Soledad Alvear o Mariana Elwin, por lo que dicen ella respecto a lo que hace el centro y la izquierda. Me parece que por ahí también hay mucho que hacer, hay un desafío súper grande en el sentido del rol de la oposición y del rol del PS en esa oposición, en esas oposiciones, bien dicho, y que también corre la dificultad que el tiempo ya no es mucho. O sea, como les señalé, tenemos un calendario electoral que nos va a empezar a comer también las discusiones a partir de octubre próximo y que por tanto, si no se hace de mascar chicle y caminar, difícilmente se va a poder lograr aunar con seriedad una propuesta política de cara a lo que venga al futuro, y es que lo que nosotros, al menos como jóvenes, y lo que nosotros tratamos no solamente de realizar, de emplazar al partido, sino que como JS hacemos justamente el esfuerzo de juntarnos con nuestros compañeros del Frente Amplio, con los cuales tuvimos muchos lazos en nuestra época universitaria, pero también con las dirigencias de la Juventud Demócrata Cristiana, con las cuales compartimos, por ejemplo, espacio para hacer campaña por el plebiscito, y así sucesivamente con las organizaciones sociales, con la FECH, digamos, con la CONES, con el CONFET y con organizaciones de trabajadores con las cuales nosotros también tengamos vínculos. Y así sucesivamente debería ser el trabajo para adelante, creo. Una interesante conversación, ¿cierto? Siempre los espacios se hacen cortos, se hacen pequeños, pareciera que una hora es mucho tiempo, pero cuando estamos en Conexión Savista siempre se hace cortito, así que sin duda los vamos a dejar cordialmente invitados para otras instancias, ¿cierto? Para poder seguir conversando, ¿por qué no? ¿Cierto? De otros temas de la coyuntura nacional, porque esto sigue avanzando día a día. Les quiero agradecer por su disposición nuevamente, por acompañarnos en esta Conexión Savista, pero primero quiero dejarles las palabras para que puedan despedirse, ¿cierto?, de los compañeros y compañeras o puedan entregar un mensaje que ustedes quieran. Compañero Daniel. Sí, mira, muy breve. Agradecer la posibilidad de comentar algunas ideas, compartir también opiniones, creo que en este momento es muy importante. Y a propósito de lo último que plantea Rodrigo, solo agregar, porque estoy de acuerdo con él, solo agregar que lo primero es el acuerdo, es el diálogo y la conversación programática, ¿ya? Ahora, esta conversación y este diálogo programático de toda la oposición se va a dar en un contexto esperamos todos, de post-pandemia, ¿ya? Y por lo tanto va a estar relacionado mucho con esto. Y ya es un nuevo mundo, tanto a nivel global como regional y a nivel nacional, al cual lo vamos a enfrentar. Por lo tanto, va a necesitar un esfuerzo muy grande, ¿ya?, de imaginación, de diálogo, para ponerse de acuerdo políticamente, ¿ya? Y lo segundo es la cosa electoral, ¿ya?, y política.
Pero lo primero, a mi modo de ver, es el diálogo programático. Y este diálogo programático obligadamente va a estar circunscrito al mundo, ¿cierto? La realidad que vamos a vivir post pandemia, porque la realidad cambió. Y en definitiva, nos vamos a tener otro tipo de país, otro tipo de relacionamiento con la economía, con el Estado, ya, con los partidos y con la comunidad. Así que bueno, ese es el primer llamado y yo creo que hay que ser optimistas, hay que pensar en definitiva que los chilenos y chilenas que no están con este gobierno esperan de todos nosotros que miremos el interés del país, el interés general del país, y menos el interés de la élite, ¿ya? Sino que yo creo que es el momento de bajar a la comunidad, de estar en los territorios, de impregnarse de lo que está ocurriendo en nuestro país con todas las problemáticas, las desigualdades que ocurren, y en definitiva dar una respuesta desde ahí, desde abajo hacia arriba, para cambiar el modelo de desarrollo que tenemos extractivista y en definitiva poder avanzar hacia una mejor sociedad. Ese es el mensaje que yo voy a dejarles, darte las gracias y bueno, ánimo y harta fuerza y a cuidarse, quedarse en casa, hacer caso a todas las medidas que los municipios sobre todo han ido planteando a la comunidad y bueno, esperamos pronto poder abrazarnos y tener un mejor país, que es lo que esperamos. Una nueva constitución, por cierto, ¿eh? Eso. Así, sin duda, necesitamos trabajar y unirnos todos por una nueva constitución, ¿cierto? Compañero Rodrigo. Sí, bueno, como bien Daniel decía, bueno, agradecer obviamente la invitación, la instancia, siempre es muy sano y positivo poder conversar con grandes compañeros y compañeros. Saludar también obviamente a quienes han seguido esta transmisión por Conexión Socialista y a todos quienes están detrás haciendo esta producción, que en verdad es de los pocos trabajos que también hemos podido ver respecto a esto digamos, en el PS, que se da el trabajo también de poner temas en discusión. Y solamente señalar que a lo mejor respecto a lo que se viene, yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucha protección respecto a lo que venga sobre lo del virus, cuidar obviamente a nuestros abuelos y abuelas y a todos los grupos de riesgo, pero por sobre todo tener mucha confianza y mucha esperanza de que esto lo vamos a poder superar al final del invierno, si tomamos todas las medidas de precaución que se nos han recomendado, más allá de lo que diga el gobierno respecto a retornos seguros, entre comillas, si nosotros seguimos esas recomendaciones vamos a poder estar mucho mejor y sobrellevar esta pandemia a nivel mundial. Así que a todos los socialistas, a las y los socialistas, especialmente a los quienes son jóvenes, a cuidarse mucho, a seguir eso y a poder tener un buen, digamos, fin de año en el cual nos podemos reencontrar nuestros comunales, nuestros regionales y poder seguir esta conversación sobre lo que venga para el país. Así que aguante a todo el mundo socialista allá de Quilpué y de la quinta región. Así es. Ya necesitamos, ¿cierto?, cuidarnos para cuando volvamos todos y no falte nadie, ¿cierto? Agradecerles una vez más, compañero Daniel Melo, ex diputado, ex vicepresidente de nuestro Partido Socialista, ¿cierto? Al compañero Rodrigo Muñoz, vicepresidente nacional de la Juventud Socialista. Agradecerles también a todos por su audiencia, por estar con nosotros, por sus comentarios. Quisiéramos leerlos a todos, responderle a todos, pero a veces el tiempo se hace corto, ¿cierto? Pero sin duda queremos agradecerles por su tiempo, por su disposición y por estar aquí nuevamente en Conexión Socialista. Agradecer también a Radio Sanodu, que siempre nos transmite en vivo y en directo. Un cariñoso y fuerte abrazo a todas y a todos los compañeros socialistas de Chile y, por qué no, de todo el mundo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.